Por estos días los ojos del mundo están puestos en una visita trascendental, la del presidente de Estados Unidos a China. Para muchos tiene que ver con el equilibrio mundial entre dos potencias, pero para otros es la demostración de que la sartén por el mango en materia estratégica, geopolítica y sobre todo económica la tiene hoy el gigante asiático. ¿Cómo logró un país tan grande, complejo y diverso convertirse en potencia mundial? Su historia milenaria está llena de fórmulas para lograr con éxito ser el número uno en el mundo. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, después de 9 años, el presidente de Estados Unidos volvió a China. Había ido en su primer gobierno, pero a juzgar por lo que dicen los que saben, y entre esos está usted, y quiero su opinión, dicen que esta visita fue en unas condiciones muy distintas a la de hace 9 años, la de 2017. ¿Por qué fue una visita tan diferente? No solamente empiezo por decir lo que ha hecho Trump en este gobierno, sino en estos 9 años, Trump regresó de China en el 2017 y actos seguidos, pues de haber estado allá, haber visto a los empresarios, empezó a hablar de aranceles. Al regreso, su primer viaje a China fue la primera vez que habló de aranceles fuertes contra China. ¿Por qué? Porque veía la amenaza. Veía la amenaza. Después vino el COVID. Y Trump seguía presidente cuando inició el COVID y dijo, eso es un virus chino y no nos están contando, eso no es ninguna enfermedad. En el principio no creía que fuera tan grave hasta que le dio. Pero le echó la culpa a los chinos y dijo, esto se lo inventaron ellos. Y de ahí para adelante, la retórica fue subiendo. Las palabras, el vaivén del cruce de palabras entre los dos, los chinos un poco más estoicos, fue subiendo y creciendo de tono. En este gobierno ya no solamente es los aranceles que tanto ha hablado, la palabra más bonita para Trump en el idioma, según él, sino la amenaza de China, no solo en lo comercial, en ser una potencia que está desplazando a Estados Unidos y sobre todo que está influyendo en su continente. Eso es lo que ahora se llama la doctrina Donroe, con D de Donald. La doctrina para mostrar que en el continente el que puede influir es ellos y no los chinos. Pero, digamos, pues sí, todo suena muy bien, las bravuconadas de este señor, todo lo que dice, que se sale siempre con la suya. De él hemos hablado aquí en Memorias del Mundo infinidad de veces. Pero Teresita, con los chinos parece que no. El cantar parece otro. Es que China es un país estoy equivocado, de 2.200 años de existencia y que poquito a poquito está recuperando lo que es ser imperio. Nosotros siempre estudiamos la historia, nos enfocamos en el mundo occidental. Entonces pensamos en los últimos 500 años en España, en Francia, en lo que pasa en Estados Unidos. Pero China lleva mucho más de eso, siendo un imperio mucho más grande de los que nosotros normalmente hemos visto en nuestra historia. ¿Hoy China es la primera potencia del mundo? Yo diría que sí. Y no solamente estoy hablando de lo económico, estoy hablando de la influencia que ejercen en muchos lugares. Estoy hablando en la región asiática, son importantísimos temas de seguridad, producción y un tema que yo creo que cada día crece de manera exponencial la gente que habla del tema, lo que sale sobre el tema y es inteligencia artificial y tecnología. Que ahí en eso son unos monstruos. Tiene empresas gigantes de todo. Uno antes, hasta hace unos años, y excúseme lo ramplón que puede resultar este raciocinio, pero uno antes decía, de China llega todo lo barato, pero también lo que se daña muy rápido. Eso creo que ya está bastante venido a menos, ese argumento. Sí, siguen teniendo mucha mercancía buena, bonita y barata, como se dice, sí. Y que que es desechable, sí. Digámoslo de esa manera. Pero también han invertido Huawei, por ejemplo. Bueno. Está creando unas tecnologías y unos celulares que le compiten fuertemente a Apple. Los carros eléctricos. Pero antes de que pase a los carros, le tengo el dato. Tuve la fortuna de estar en China, invitado por Huawei hace 2 años. Y lo que menos hacen, ¿sabe qué es? Celulares. Son una potencia. Pues crearon su propia ciudad, ¿no? Al frente de Hong Kong, obviamente en la China continental, tienen una ciudad que no tiene 20 años, que se llama Shenzhen, que es el Silicon Valley chino. Y ahí quedan los cuarteles generales de Huawei.
Esa ciudad tiene hoy 40 millones de habitantes. Sí. Y sus 40 millones de habitantes, Teresita, se dedican a investigar avances en tecnología. Huawei creó dentro de Shenzhen una ciudadela con edificios réplica de edificios emblemáticos históricos de Europa. Y cada edificio tiene un centro de investigación en medicina, en telecomunicaciones. La gran mayoría de puertos del mundo son manejados por esta empresa Huawei con inteligencia artificial y desde un centro de control en Shenzhen. En medicina ya están, cuando yo fui, desarrollando equipos, Teresita, en los que a usted le hacen un escaneo, y no me pregunte cómo, dicen, usted es una persona a la que muy posiblemente, por las condiciones que estoy viendo, le va a dar cáncer de páncreas en 3 años. En ese nivel están. Increíble. Me dijeron, lo que menos hacemos son celulares. Es que están invirtiendo en el futuro, en esa inteligencia artificial, en tecnología. Me decían que, por ejemplo, para las carreras de universidad, si yo quiero estudiar Derecho, ya no existe lo que había, digamos, en la época de la Revolución Cultural, hace 60 años, sino que le dicen, bueno, pues estudie Derecho, no le va a servir para nada. No necesitamos abogados, el mundo está lleno de abogados y el día que firmemos un contrato podemos preguntarle a la inteligencia artificial qué hacer. ChatGPT. Podemos ponerlo en ChatGPT. Perfecto, pero si quiere estudiar para inteligencia artificial esas nuevas ingenierías y descubrimientos, ahí sí, como diríamos acá, le damos casa, carro, beca y hasta el tajalápiz para tajar el lápiz para que vaya a clase. Es impresionante. Le invierten a eso. Teresita, usted habla de los carros eléctricos. Están, excúseme la expresión, revolcando el mercado mundial de los carros. Incluso son dueños de algunas de las grandes marcas europeas de carros que ahora son chinas. Entiendo que Volvo, por ejemplo, que es sueca, ahora es china. Sí. Tienen BMW y Mercedes-Benz, que son alemanas, tienen grandes factorías en China. Sí, y hay que ver esos BYD, Build Your Dream. BYD. Esos por todo el mundo están generando una revolución enorme. Buenos, bonitos y baratos, y no le estoy haciendo publicidad. Totalmente. Lo que quiero decir es que es un carro que, claro, con todo lo que tienen los carros eléctricos, pero están revolcando el mercado y lo están inundando. En el caso de Colombia creo que es el carro más vendido. Pero lo que quiero decir yo es cómo China logra esa expansión tecnológica que hoy la convierte en toda una potencia. Mire cómo tiene a Trump. Lo hizo ir a Beijing. Estábamos hablando antes, Juan Roberto, y parte de esto tiene sus raíces en Confucio. ¿Ah, sí? ¿Nos devolvemos tanto? Claro, y eso es mucho antes de que existiera China. Es decir, hace más de 2200 años. Por una cuestión que son los 5 principios de Confucio. Y es algo que llevan innato los chinos y son unos principios de verticalidad, de respeto y obediencia. Y es obediencia, pero con respeto. No es forzada, no es a las malas. Es una obediencia con respeto que no desde el miedo. día que nacen existe. 1, hay que respetar al gobernante, porque si está ahí, por algo será. En ese momento pues eran los emperadores, pero eso se traslada a Xi Jinping fácilmente o a Mao Zedong. 2, hay que respetar a los padres, un respeto por los padres que es absoluto y total. Si el papá le dice a usted, hoy no sale, usted se queda estudiando, y por eso los ve uno estudiando de chiquitos horas y horas y horas, y uno dice, ¿dónde está la niñez? ¿Dónde están los juegos? Es el respeto al padre, porque el niño no se le ocurre decir, ya como no que quiero. No existe, ¿no? No quiero estudiar, eso no se les ocurre a un niñito. El respeto también dentro de, por ejemplo, los matrimonios o las relaciones con el maestro de una escuela, a ese superior. Dentro de las familias hay jerarquías. Y hay una última que no es vertical y que es, yo creo, la que hace que las otras funcionen. ¿Qué es? La amistad, una relación horizontal. Porque si yo tengo amigos, yo puedo ir y tomarme una cerveza o lo que tomen y desahogarme y al día siguiente presentarme a seguir cumpliendo con mi trabajo. Increíble, que tiene que ver mucho con la lealtad también. Muchísimo. Seguramente. Teresita, devolviéndonos en el tiempo, China, ¿dónde logra hacer ese punto de quiebre? Porque pasa de ser una cultura milenaria gobernada por emperadores, por dinastías de emperadores. Pasa al comunismo, puro y duro. Y después de ese comunismo, miren lo que se convirtió hoy China. Hoy China, para muchos, es prácticamente el dueño del mundo.
Es una política que China de hoy, China de Xi Jinping, lo llama el rejuvenecimiento. Y cuando uno les pregunta o uno lee sobre la palabra rejuvenecerse, ¿qué quiere decir? Es volver a la juventud de China. Y ellos llaman la juventud gloriosa la época que uno mismo diría que era cuando uno puede hacer todo, no se cansa, tiene fuerza, puede trasnochar, leer, estudiar, salir, hacer todo lo que quiere y no se cansa. Ser joven otra vez. Ese momento que era el momento de epopeya, de mayor éxito de los chinos, ellos lo ponen hacia finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Qué ocurre qué? Entonces eran los dueños del mundo. La dinastía Qing era la dinastía más importante que había. Había retomado de los Ming todo lo que era la cultura, la lectura, todo lo que era la poesía, la literatura, pero también el poder marítimo por todo Asia. Estamos hablando que llegaban hasta las Filipinas, bajaban todo lo que es el Pacífico asiático. Y eran supremamente importantes hasta que llegaron los occidentales, hasta que llegaron los británicos. Y si uno le pregunta a Xi Jinping, y por eso todo este crecimiento, y ya va a llegar a tu respuesta, el gran declive de China, como toda nación, tiene momentos buenos y momentos de declive. El declive de China empieza con las guerras del opio. Cuando llegan los británicos, empiezan a llevar opio y en vez de comprarles el té, las especies, lo que ellos necesitaban vender, les pagaban con opio. No, con alucinógenos. Que traían del sureste asiático. Y la población china se empezó a enloquecer con el opio. Hasta que el emperador dijo, no más, hizo la guerra con los británicos, perdió y se tuvo que someter a los británicos y desde 1844 a los americanos que llegaron rapidito detrás de los británicos. Para ellos esa es la peor época, la época de declive que termina en el comunismo porque la gente está descontenta, se pierden los principios de respeto, empiezan a adoptarse costumbres occidentales. Un quiebre. Un gran quiebre. Y que digamos, viene, esa fue la crisis y ¿cuál fue la oportunidad? Que es un poco también de la enseñanza china. Esa fue la crisis. La oportunidad es que China, después de la revolución cultural, estamos hablando de finales de los 60, ya con un Mao Zedong que había vuelto a unificar el país de alguna manera. Con un régimen que le había vuelto un régimen terrible. Comunista terrible. Aunque la terrible era la señora de él, más que él. ¿Verdad? Uy, la señora de él era la que cogía a la gente, la torturaba, la que acusaba, la que tenía espías por todos lados. Era terrible. Muy bien. Buen dato. Pero el caso es que él logra de alguna manera, a las malas, por la fuerza, reunificarlos y volver a meterles la cultura del respeto. Ahí sí a las malas, hoy por lealtad. Y Xi Jinping entonces aprovecha, ve la oportunidad, el momento está maduro para vender la idea de rejuvenecer. Volvamos a ser el imperio que éramos antes de que llegaran los occidentales. Pero un imperio económico. Y a eso metámosle tecnología industrial y todo lo que hemos aprendido de nuestros errores para superar a aquellos que nos desbancaron de alguna manera en el siglo XIX con el opio, Estados Unidos y Gran Bretaña. El gran debate que hay en Occidente, no sé si en Oriente será igual, pero en Occidente, cuando se mira a China, es que sí, dicen una gran potencia, una gran nación, una cultura respaldada por una cultura milenaria, pero dicen, mire un régimen como el chino, un régimen autoritario, un régimen que no permite libertades, donde no hay libertad de prensa, donde no hay incluso libertad de acceder a las mismas redes que crea China, como TikTok, por ejemplo, por mencionar una. Ese contraste, ¿cómo pega en esa ecuación para entender a China? Yo creo que de megapotencia a un imperio inexpugnable y absolutamente rígido para quienes viven allá, que son bastantes, ¿no? Son muchos y muy diversos. Y ahí es donde viene el problema. Si yo soy chino, si yo soy lo que llaman Han, que es la tradición china, yo voy bien porque yo tengo esa lealtad y yo entiendo que lo que yo estoy haciendo, hay una lealtad de país. Todo eso de salvar cara, de poner la cara por mi país, eso importa muchísimo. El gran daño lo vemos, por ejemplo, con los uigures, que son musulmanes que viven en la parte noroeste de China, hacia el final de China, hacia el oeste. Y son musulmanes y realmente los maltratan. No tienen, ahí el tema de derechos humanos no existe. No existe. En ellos, en esas minorías, y doy esa como ejemplo, pero hay varias, ahí es donde realmente cuesta trabajo tratar de equilibrar el éxito, la prosperidad, lo que ha hecho Huawei y uno ver lo que están haciendo con esta gente y con las minorías. Ahí realmente no hay una respuesta, sino un trabajo enorme por hacer, pero cuesta muchísimo uno entender
que el que está haciendo algo tan bien en ciertos temas, lo está haciendo tan mal en otros temas. Ese es el contraste, ¿no? Sí. Como todo. Teresita, ¿de dónde viene la palabra China? De un emperador hace 2200 años, Qin Shi Huang, que llegó y dijo, yo voy a unificar las miles de tribus que hay por acá en China bajo un solo gobierno. Técnicamente fue el primer emperador, lo logró y le puso al imperio su nombre. Se llama Qin Shi Huang, Qin, el imperio de Qin, y de ahí la palabra China. Entre otras, construyó la Gran Muralla y los guerreros terracota. ¿Él no fue el de la muralla china? Empezó la construcción de la Gran Muralla, que duró siglos realmente en terminarse. 8.000 kilómetros, ¿no? Estamos hablando de la única obra del hombre que se ve desde la luna, desde el espacio. Eso dicen, sí. No, pues yo nunca lo he podido ver. Tampoco, pero he leído dicen, eso, sí. que es descomunal lo que hicieron en esa dinastía. Teresita, volviendo al presente, tantos miles de años después, el mundo va a terminar inexorablemente siendo dominado, ya lo está siendo dominado económicamente en buena medida por China. Culturalmente también, ¿o va a ser muy difícil? Yo creo que eso es más difícil. Hoy en día con tantas redes, tanto internet, el tema de dominar culturalmente a alguien es un tema o muy imponer su complejo. narrativa, porque Estados Unidos la ha impuesto durante siglos. Pero empezó antes de que existieran todos estos cuestionamientos a través de las redes. Bueno, verdad. Yo creo que ahora, para quien lo quiera hacer, es mucho más difícil. Pero en un mundo tan desordenado a veces, una cultura de orden es una cultura que tiene algo que vender en las redes y que puede tener gente que diga, yo quiero eso. El gran contraste, además, Teresita, ahora que lo menciona, es que es un país que se supone que es socialista, comunista. ¿Cómo un país comunista termina convertido en semejante potencia capitalista? Y ahí me acuerdo la famosa frase de que no importa el color del gato siempre y cuando case ratones. De Deng Xiaoping. Imagínese. Cuando iban a entrar a la Organización Mundial del Comercio y Clinton le preguntó y le dijo, ¿y esto? No, yo no voy a cambiar de política. China va a seguir siendo comunista. Pero es lo que se llama 2 vías, una China. 2 caminos. El camino del capitalismo. Y hoy en día, si uno mira ese capitalismo, lo ha abrazado mucha gente en China. Por hecho, ser rico en China ya no es un estigma como podría ser dentro de un socialismo, un comunismo acérrimo. ¿En China hay pobres? Yo creo que están los muy ricos y hay unos millonarios que realmente es una cosa loca. Hay gente, hay y el resto de la gente. Hay desigualdad. Ahí hay una desigualdad, pero no hay una como mitad en donde diga hay gente que tiene un poquito más que el que no tiene y poquito menos del millonario. No, yo creo que están los grandes millonarios que son realmente millonarios de verdad. Estoy viendo... De tener avión por pareja, por si se cae el avión. Imagínese, los señores nunca viajan con la señora. Buena táctica. Teresita, pero también culturalmente y volviéndole intelectualmente, he visto que muchos de estos gurúes expertos en cómo hacer que una empresa funcione, que una compañía sea exitosa, que una organización sea ejemplo, están empezando a tomar los principios de hoy del capitalismo, del comunismo chino, para decir el camino es por ahí. Sí, es que una vez abrazaron el capitalismo hace 40 años, más o menos en los 80, sí. Realmente lo abrazaron con todo y le pusieron el orden, la psicorrigidez, la lealtad y la estructura que los caracteriza para muchas otras cosas. Por eso, ser rico no es un estigma allá en China. Es el que trabajó, el que se levantó de abajo, el que pudo formar una empresa y desarrollarla. Y a ese le va bien. Los demás son los trabajadores. Es como una colmena de abejas, Juan Roberto, estoy pensando, donde hay una reina madre y los trabajadores. No hay más. Y funciona. Y la colmena produce miel y los chinos producen riqueza. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Boombox.